vaciado fue un perfume muy costoso a los pies del humilde Nazareno. Creyeron que fue un gran desperdicio, a María criticaron por hacerlo. Vender lo mejor hubiera sido que así ayudar a los pobres, alguien dijo, pero María sin saberlo preparaba la muerte de Jesús que el Padre quiso. Para adorar a Dios no importa el precio, a Él no le importó pagar tan caro. El frasco de alabastro que tú tienes, derrámalo a sus pies para adorarlo. Derrama ese perfume de alabastro, mi hermana, porque Él va a recibir tu ofrenda con mucho amor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. La honra, la gloria y la alabanza son tuyas, Señor, a nosotros, Padre. Hoy, mi hermano, la acción de esta mujer en aquel día, escrita quedaría para la historia. Donde quiera este evangelio se predique, dijo Jesús, de ella se haría memoria. De veras qué hermoso privilegio de ungir al Maestro y de adorarlo, al vaciar un perfume de gran precio, en gratitud por haberla perdonado. Para adorar a Dios no importa el precio, mi hermano, mi hermana, a Él no le importó pagar tan caro. El frasco de alabastro que tú tienes, derrámalo a sus pies para adorarlo. Para adorar a Dios, mi hermana, mi hermano, no importa el precio, a Él no le importó pagar tan caro. El frasco de alabastro que tú tienes, derrámalo a sus pies para adorarlo. Gloria a tu santo nombre, Señor. Aleluya. Libres somos, gloria a Dios. Dios te bendiga, iglesia. Cristo viene. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén, gloria a Dios. Qué bonito domingo. Libres somos, libres somos, libres somos. Gloria a Dios. Esto es la casa de Dios, transmitiendo para el mundo entero desde Baytown, Texas, a través de los medios de comunicación, a través de señal, a través de todo lo que nos ha dado Dios para poder llegar hasta tu hogar o donde tú te encuentres. Bienvenido seas esta mañana. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Denle un fuerte aplauso al Señor por el día de hoy. Gloria a Dios. Amén. Estamos localizados en el 400 City Bayou de Baytown, Texas. Si tienes la oportunidad, date la vuelta, vente a la casa de Dios. Empezamos el mes de marzo y esto va a ser así todo el año. Esto es como empezamos la semana, siempre cantándole al Señor, empezando en su casa, y siempre hay bendiciones nuevas todos los días. Gloria a Dios. Bueno, pues hemos llegado al momento de los diezmos y las ofrendas. Le voy a pedir que tome su asiento, póngase cómodo. Y le voy a pedir que me ayude a buscar ahí en su Biblia o su dispositivo. Vamos a ir a... Déjalo encuentro yo porque ya se me movió por aquí. Es Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29. Voy a estar leyendo del 16 al 18. Amén. Primera de Crónicas 29, 16 al 18. Mientras mis hermanos buscan ahí en sus Biblias o en sus dispositivos, quiero hacerte la invitación también. Si tienes la oportunidad, ahí aparece un número en tu pantalla, aparece una información en tu pantalla.
Si quieres hacer donaciones o venirlas a dejar a la iglesia, a través de estos medios lo puedes hacer. Tómate el tiempo, hazlo. Pero déjame decirte que no hay nada mejor que estar en la presencia del Señor aquí en su casa. Él siempre está presente, pero aquí es donde conectamos con Él. Amén. Allí va a aparecer Jonás, Jonah 1:1, Jonás 1:1. Ahí empezaremos. Una de las cosas que me llama mucho la atención del pueblo de Israel, según tengo entendido, estudian a Jonás con bastante, vamos a decir, diligencia. Estudian a Jonás, lo consideran uno de los profetas muy diferentes a la mayoría de todos los profetas, y les llama mucho la atención. Constantemente lo están estudian palabra por palabra, punto por punto, porque no entienden. Israel tiene gran dificultad, y también la iglesia, con comprender la actitud de Jonás. La actitud de Jonás no se había reflejado en ninguno de los profetas antes de él. Jonás fue contemporáneo de muchos de los profetas como Malaquías y otros de los tiempos, Joel, Zacarías, etcétera. En ese tiempo, cuando la deportación a Babilonia, el pueblo de Israel tuvo muchísimos profetas, y Dios los levantó en la tierra en Israel, en este caso en la parte norte de Israel, lo que es donde estaban las 10 tribus que habían sido llevadas cautivas a Babilonia. Encontramos nosotros a este hombre que tenía cierta forma peculiar de actuar, y creo yo que de entre todos los profetas de Dios, de los hombres que la Biblia revela, es el hombre que quizás no le pongamos mucha atención, pero considero, y es mi interpretación, que es el hombre al que nos asemejamos más que a ningún otro profeta de Dios. Nosotros los cristianos nos asemejamos tanto a ese hombre que es increíble de cómo él actuó y cómo usted y yo actuamos aún en nuestro tiempo. Jonás capítulo 1 versículo 1 dice la palabra de nuestro Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, verso 2. Le voy a invitar a todos que me acompañen en esa expresión del versículo 2. Diga conmigo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le avisa a Jonás, pero Jonás reacciona en una forma muy interesante, digna de estudiar y de meditar y escudriñar por la reacción de Jonás. No vaya usted a malinterpretarme al momento que esté hablando de Jonás como si lo estuviera presentando como alguien menor que lo que somos nosotros en nuestro tiempo, o que nosotros somos más capaces o tenemos más altura que este profeta. Como el mundo dicen por ahí, no le llegamos nosotros los cristianos ni a los talones a un hombre como este, para que no me vaya a malinterpretar. Pero no por ello voy a dejar de decir lo que siento en mi corazón al momento y declarar un poco la actitud y comportamiento de Jonás. Jonás fue un profeta que por mayoría era un hombre caprichoso. Era un hombre que tenía problemas con las razas, con los pueblos extranjeros. Era un hombre, como luego decimos nosotros en nuestro tiempo, un hombre muy chiqueado. Y esta es una forma muy practicada por nosotros los creyentes de tiempo en tiempo. De todas las cosas que usted y yo miramos en Jonás, que debe de llamarnos mucho la atención, es que la mayoría de los profetas de Dios miraban a Dios como el Señor, como el Creador, como la autoridad. Jonás no miraba a Dios en la mayoría de sus, por lo vemos por los escritos, Jonás miraba a Dios como su papá, como un papá que tenía él bastante confianza con él. Y es por eso que Jonás mostró su actitud de ser un muchacho caprichoso, un muchacho chiqueado, un muchacho que manifestaba su aprecio o desprecio hacia los pueblos extraños. Claro que si lo vemos humanamente, Jonás tenía cierta razón en su comportamiento. Nínive era la capital del imperio sirio en ese tiempo, que es la parte de Babilonia por un momento, y Dios ya había mandado a Jonás
que profetizase, la historia no lo enseña. Jonás ya había profetizado contra Nínive en Israel, que Dios iba a encargar de traer juicio por el comportamiento y por el abuso de Nínive en contra del pueblo judío. Tenía Nínive, que era la capital, en este caso de Siria, que es la parte norte de Babilonia, o Irak, la moderna Irak. Los tenía subyugados, los tenía de esclavos, les quitaba la vida, abusaba mucho del pueblo de Israel, y el pueblo se quejaba bastante. Cuando Dios le da palabra a Jonás y le dice que vaya a Nínive, esto le pareció a Jonás bastante inapropiado. Bastante, porque Jonás manifiesta en su libro de que sabía que Dios es un Dios misericordioso, un Dios de grande amor, y que el deseo de Dios, el propósito de Dios es salvar no solamente al pueblo judío, sino que salvar a todo el mundo, ¿sí? Y eso es lo que manifiesta en el caso de Jonás. En Malaquías capítulo 1, no aparecerá en las pantallas, o si me hace que estará por ahí, sí, creo que así va a aparecer en la pantalla. Malachi 1:6, dice así la palabra de nuestro Dios: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Menciona dos cosas Dios en ese versículo. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? De cuatro formas Dios mira a los seres humanos, hombres y mujeres. A los hijos puede moverse de una posición a otra según el tiempo. Dios mira a los redimidos primeramente como hijos. En segundo lugar los mira como siervos. En tercer lugar los mira como amigos. Y a los incrédulos los mira como enemigos. Aunque parezca extraño, es la forma que la Biblia lo describe. Dios está enojado con el impío todo el tiempo. No es cierto de que Dios ama a los pecadores y aborrece el pecado. El pecador y el pecado es una misma cosa delante de Dios. Dios ama a sus hijos y Dios quiere que sus hijos no se extravíen, y el resto del mundo quiere que vengan al conocimiento de Él para que también sean parte de sus hijos y así poderlos amar. Amén. Ahora, nos enseña que en el momento en que usted y yo actuemos como hijos, una de las cosas que tenemos que manifestar ante nuestro papá es honrarlo. Honrar a nuestro padre. Y Dios se lo está diciendo a través de Malaquías al pueblo. El hijo honra al padre y el siervo teme a su señor. Cuando usted y yo somos llamados para servir a nuestro Dios, es porque hemos alcanzado cierta altitud o cierta madurez o cierto conocimiento, y Dios nos confía para usarnos como siervos. No significa que el siervo no sea hijo, es que en ese momento Dios nos concede que echemos mano de los bienes que Dios ha confiado a sus hijos, ¿sí? De otra manera somos todavía niños pequeños, caprichosos, como al momento lo estaba haciendo Jonás. Gálatas capítulo 4 versículo 1 aparecerá en las pantallas. Galatia 4:1 dice así: mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea el dueño de todo. Mientras tú y yo, como hijos de Dios y herederos de todas las cosas, como lo confesamos al principio, mientras estemos viviendo y actuando como un niño, no somos diferente a un esclavo. Como ejemplo, estamos bajo el cuidado de aquellos que gobiernen sobre nosotros, de aquellos que sean señores, que estén reinando o que Dios les conceda autoridad. Y lo dice claramente en esta expresión: aunque sean el dueño de todo. Versículo 3: lo mismo pasa con nosotros. Cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. Cuando uno es pequeño, las autoridades que estén sobre nosotros, físicas, reinarán sobre nosotros. Aún los mismos esclavos en la familia, si fueran los tiempos antiguos, si el padre tuviera siervos que trabajasen para él, esos siervos estarían señoreando sobre los hijos del patrón. Tendrían que cuidarlos, tendrían que alimentarles, tendrían que proveerles y instruirlos. Pero cuando entra en el mundo espiritual, aún el mundo espiritual tiene vamos a decir, la posibilidad de venir en contra de tales pequeños si no hay quien los defienda. Gracias damos a nuestro Dios que no nos deja solos, amén. Bendígalos y lo siente en su corazón.
Verso 7. Así pues tú ya no eres esclavo. Dígale a su hermano que está a su lado. Según Dios tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y por ser hijo suyo es voluntad de Dios que seas también su heredero. Déselo a nuestro Dios. El viernes se me acerca a Isaías, estoy afuera de mi casa sentado en una banca. Viene Isaías, el joven que estaba tocando el piano, y viene a hablarme del Evangelio de Juan, donde el Señor nos está hablando. Pídanme cualquier cosa y yo se las voy a dar. Y en esto es glorificado mi Padre. Y me dice: Papo, ¿por qué yo constantemente me acerco a Él y si le pido algo, pues no lo recibo? No es nada extraño, ¿verdad? Ahora, explíqueme un poquito este versículo. ¿Por qué allí dice el Señor que si le pidemos cualquier cosa, Él nos la va a conceder? ¿Cómo está este asunto? Y ya empiezo a hablarle con detalle, duré buen rato enseñándole. Dice: eso es lo que me hace sentir, me dice, que no le pida al Señor muchas cosas, porque entonces sería como una persona chiqueada, que solamente quiero que me dé y que me dé. Dice: por eso yo ya tengo un rato, Papo, tratando de no pedirle al Señor, porque ya me ha dado mucho, me da la vida, me da la salud, tengo una hermosa familia, pertenezco a una hermosa familia, etcétera, y somos parte de una iglesia muy hermosa. Entonces, creo que yo no voy a pedirle al Señor nada para que no me vaya a ver como una persona que está ansiosa de agarrar cosas de la tierra. Le digo: no, espérate. Tampoco te vayas a ese extremo, porque lo que Dios quiere que sus hijos aprendan a hacer es que le pidan. Pídeme y te daré. Llama y voy a responder a tu llamado. Toca la puerta y te voy a abrir. Lo que el Señor quiere es que maduremos y crezcamos a un nivel donde dejemos ser los niños y crezcamos a un nivel donde podamos ser los siervos. Los siervos son los que se van a encargar de hacer las cosas que el Señor reencomienda para que el reino de nuestro Dios vaya creciendo. Uno de los anhelos de nuestro Dios es que todas las almas sean salvas. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9: no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Bendiga a nuestro Dios. Vamos a proseguir y veamos nosotros el verso 3 del mismo capítulo, Jonás 1:3, Jonah 1:3. Y dice el versículo, cuando Dios le dice en el versículo 2: levántate y ve a Nínive y pregona. Habla del evangelio, y el mensaje no era muy extenso, no era muy complicado, solamente que se arrepintiesen, si no iban a ser destruidos. Es como si el Señor te enviara a ti a hablarle a la gente que está por allí y le dijeras un mensaje bien corto: arrepiéntete, acepta a Cristo, si no vas a ir a dar al infierno. Ouch. No suena muy atractivo, ¿verdad? Nosotros le damos vueltas y vueltas. Jonás era el mensaje que traía: si no se arrepienten, van a ser destruidos. Y Dios le dice: levántate y ve a pregonar a ese pueblo. Jonás sabía que ese pueblo era impío, que les hacían mucho daño a ellos, les quitaban las tierras y los productos. Y ahora resulta que Dios viene y le dice: ve y predícamele a ese pueblo para que se arrepienta y yo lo pueda bendecir. A Jonás no le agradó eso. Tan duro que me han dado, cómo se burlan de mí, me quitan todo lo que adquiero por allí. Y ahora tú quieres que vaya y yo les hable que se arrepientan, y tú los arrepientas y los vas a bendecir después de que me han hecho tanto daño. Yo no sé si en algún momento se ha sentido así con respecto de alguna persona. Alguien dijo el otro día por acá, orando por algunas personas que le hacían daño: Señor, haz algo con esta persona, llévatelo, si no es que yo te lo voy a mandar para allá. Imagínense, digo, calmado, tranquilo, somos cristianos. ¿Cuánto le dan gloria a nuestro Dios? Bendiga a nuestro Dios, iglesia. En el versículo 2 le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona. En el versículo 3 del mismo capítulo le dice, Jonás dice: y Jonás se levantó. Qué obediente. Obedeció en una cosa, en levantarse. Pero lo que había en el corazón y en su alma era totalmente contrario a lo que Dios le había ordenado. Y luego dice: y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir. Para huir.
Dios llama a sus hijos y quiere que sus hijos dejen de ser niños y niñas y crezcan y maduren para usarlos como siervos y siervas. Y les manda algo, y lo primero que sus hijos hacen es huir. Y miren que es tan interesante la actitud de Jonás y la forma en que lo practicó. Jonás está en la parte del norte de Israel. Pertenece a los profetas del norte. Israel era el que andaba peor. Eran 10 tribus que andaban por ninguna parte. Tal parece que no se levantó ningún rey bueno en Israel. Y Jonás, Dios le habla a Jonás que se levantase para ir a pregonar. Hacia el norte se encontraba Siria, que es la parte del norte de Irak. Y Jonás se fue hacia la tierra de Jope. Se empezó a ir hacia abajo. Y luego, después de Jope, se fue a otra ciudad, agarró y lo vamos a estar viendo más adelante. Pero cuando usted mira en la acción de Jonás, era de ir hacia abajo. Era de ir cada día más para abajo, más para abajo. Al último fue a dar hasta la profundidad del mar. Y si Dios no lo salva, hubiera ido a dar hasta el infierno. Porque si se revela, Dios hubiera hecho, y eso hace Dios con muchísimos que constantemente están desobedeciendo el mensaje de nuestro Dios. Dice, se levantó para huir. Diga usted conmigo, se levantó para huir. ¿Cuántos vinimos a la casa de Dios con el anhelo de que la presencia de Dios nos envuelva? De que sientamos su calor, sus caricias, su consolación, que nos fortalezca, que nuestro cuerpo reciba un fuego interno que transforme en las fibras de nuestro ser y seamos transformados en unas personas más fuertes, más apasionadas de las cosas de Dios, con más energía, con más vida, con más abundancia de las cosas buenas que Dios puede darle a sus hijos. Pero no, Jonás se fue a huir, dice allí la escritura, de la presencia de Jehová. Qué tragedia, qué cosa tan, vamos a decir, tan inapropiada o de un creyente. Dios se le aparece, le dice: levántate, Jonás. Jonás se levanta y se echa a correr hacia afuera y hacia abajo, alejarse de la presencia del Señor. Y dice, se fue de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió. Y esto lo mira usted en la vida de Jonás, constantemente descendiendo más y más. Y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para ir con ellos a Tarsis, lejos, diga usted conmigo, lejos de la presencia de Jehová. Qué extraño. Lejos de la presencia de Jehová. Dios nos salva en su infinita misericordia, y muchos creyentes, tristemente mencionarlos, llega el día de ir a la presencia de Dios a darle gracias y buscan cualquier excusa para alejarse y no estar cerca de la presencia de Dios. A mí me han llegado hermanos que me han dicho en algún momento, le digo: hermano, ¿qué pasó? El otro día tenías un compromiso aquí en la casa de Dios y no te miré por acá, tuviste algún trabajo, alguna emergencia, etcétera. No, es que resulta que se me descompuso el zinc de la casa y dije: voy a aprovechar para arreglar el zinc, que tenía una manguerita ahí que se había roto, qué sé yo. Y digo yo: ay, Señor Dios, wow, por una cosa insignificante se quedó en la casa. Dice: hubieras venido a la casa de Dios, le hubieras dado la gloria a Dios, y el Señor te da sabiduría y te da favor para que arregles eso después que regreses de la casa lleno de la vida y de la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué no pueden entender? ¿Por qué es tan difícil comprender eso? Pero cuando tienen alguna cosa que se les ocurre por allí, es primero las horas que tienen extras, según ellos, para poder usarlas para arreglar sus asuntos, son las horas que deben de comprometerse para servir a Dios. Y es lo que pasaba con Jonás. Nos muestra una actitud tan de ejemplo para nosotros en nuestro tiempo, que es increíble cuando usted empieza a meditarlo un poquito más profundo. Dice la escritura: se fue lejos de la presencia de Jonás. El salmista, el rey David, escribe estas palabras, inspiración del Espíritu Santo, en el Salmo 139, versículo 7, Psalms 139:7. Dice así: ¿a dónde miré de tu espíritu? Cuando el Señor te rescató, según la revelación de nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo a sus discípulos: no los voy a dejar solos, les voy a enviar el Consolador, el Espíritu de mi Padre.
¿Usted cree en algún momento que cuando está ya en su casa o cuando anda en el trabajo o haciendo cualquier cosa o de vacaciones, que el Espíritu de Dios no está ahí con usted? David nos lo pone con tanta claridad: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y eso se lo recuerdo a todo cristiano. Donde quiera que tú estés dormido o despierto, trabajando o reposando, hablando con amistades o andando solitario por alguna parte, allí está Dios contigo. Te está mirando, te está escuchando. Ve el temor que manifiestas en tu accionar. Y ¿a dónde vamos a huir de su espíritu? Dice el profeta, dice el rey, el hombre que andaba en el temor de nuestro Dios. Dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu, de tu presencia? Y luego da unos ejemplos para que no haya duda. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, allá abajo, hiciera mi estrado, he aquí tú estás. Cubre los extremos, el cielo y el infierno. En todo ese proceso, ahí te encuentras tú. Ahí estás tú. Por eso dijo Jesucristo: no los voy a dejar ni los voy a desamparar. Es algo tan lindo, nos debe dar fortaleza a nosotros el comprender estas cosas. Tenemos que aprender con la ayuda de nuestro Dios lo que está sucediendo. ¿Sabe qué? Cuando Dios te da una recomendación, te da una responsabilidad como hijo que has madurado, si quieres usar las cosas que te pertenecen como heredero, tienes que aprender a cumplir con los propósitos de Dios. A los niños pequeños en el hogar, no hay nadie que yo conozca, estoy hablando de un niño de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años, que los padres le entreguen los bienes de la casa. Estoy hablando de que se lo entreguen en sus manos para que vaya a usarlo. No le van a soltar las llaves para que se vaya en el carro. No le van a entregar la tarjeta de crédito para que gaste lo que haya en ella. No lo dejan lo mandan ahí solo. No. Lo cuidan, lo instruyen hasta que llegue el momento en que el muchacho crezca. Entonces poco a poco se vaya ganando la confianza de ustedes. ¿No es así? Creo que es la forma natural. Ahora, el Señor quiere que usted y yo aprendamos estas cosas para que podamos usar las cosas de nuestro Dios. Imagínense que usted y yo pudiéramos usar la herencia que nuestro Dios nos ha dado. Algunos están esperando que la vamos a recibir en el cielo. Yo les he dicho, recibir en el cielo, ¿qué es lo que usted espera recibir en el cielo? Bueno, abundancia. No, en el cielo no hay necesidad. Yo lo necesito aquí en la tierra. Aquí es donde necesitamos las cosas. Necesitamos salud, necesitamos abundancia de pan, necesitamos abundancia de bienes. ¿Para qué? Para ser útiles en el reino. Le digo a mi hijo, a Isaías, el otro día a mi nieto, le digo: una cosa tienes que aprender, hijo, que cuando le pidas al Señor, antes de que pienses qué es lo que vas a hacer con eso, piensa: si el Señor me concede esto, ¿cómo lo puedo usar para beneficio del reino? El Señor no está haciendo de sus hijos estanques, sino que está haciendo canales, ríos, para que la gloria de Dios, la influencia de Dios, los bienes de Dios corran a través de ellos. No pone un hoyo ahí en la tierra y lo llena con agua, al rato esa agua empieza a oler. Sino que Dios quiere que sus hijos seamos canales a través de los cuales corra la bendición. ¿Con qué fin? Con el fin de bendecir a la tierra, de bendecir a todos los pueblos que están a nuestro alrededor, como se lo dijo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Pablo, Dios le da una orden, como usted ya conoce, cuando iba a Damasco persiguiendo a los cristianos. En el capítulo 9 del libro de los Hechos se le aparece a nuestro Señor Jesucristo y le dice unas palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el Hijo. Usted ya conoce la historia. Y Pablo le responde: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sí? Y entonces le da una orden. Y Pablo cambió totalmente, dio vamos a decir, en su corazón una vuelta del 180 grados. Ahora, en vez de perseguir a los creyentes, se fue a predicarle a los creyentes. Usted conoce la historia. Cuando Dios te da una orden para hacer algo, Dios no te la va a quitar. Los dones de Dios son irrevocables. Si Dios te dio que cantases, canta hasta que ya no tengas voz.
Si Dios te dio que hablases de Él, habla para que la gente también se convierta. ¿Sabe lo que purifica más al creyente, más que ninguna otra cosa? Hay personas que vienen y me dicen a mí: pastor, ¿puede orar por mí para que yo sea una persona más santa? A veces que le digo: vete al libro de Colosenses capítulo 3 y estudia lo que dice. Así que si habéis resucitado con Cristo, entonces empieza a cambiar esta forma de ser. Busca las cosas de arriba, y aquellas cosas que antes practicaba ya no las practiques. Deja ahora esto, deja aquello, deja lo otro. Déselo fuerte a nuestro Dios. Quiere que el Señor venga con una vara mágica y les quite las cosas. Hay cristianos que ya tienen décadas en el cristianismo y todavía salen palabras obscenas de sus labios. Le andaba predicando en México y me dice uno de los hombres allá, yo no sé si vive todavía, Amador, es un primo hermano nuestro, todavía Amador, para los que conocen, ya no vive. Ok, muy bien. Y luego me dice: ya no vive. me dice: Ismael, ¿cómo quieren ustedes que nosotros aceptemos a Jesucristo como Señor? Quieren que seamos aleluyas como ustedes. Es imposible para nosotros acá en estas tierras y siendo ganaderos ser cristianos. Y luego le digo: ¿por qué es imposible? Dice: porque a los animales, a las vacas y a los caballos, solamente ustedes dicen que el cristiano no debe de hablar palabras obscenas. Es lo que dicen ustedes, ¿no? Eso lo dice Dios. Nosotros estamos pasando el mensaje a ustedes. Dice: imagínate lo que nos acontecería a nosotros como ganaderos si no les hablamos con maldiciones y con palabras obscenas a estos animales. No nos entienden nada. De manera que hizo la decisión de no aceptar a Cristo, porque según él decía que los animales ya no le iban a entender si hablaba a palabras honradas, palabras correctas. Es increíble hasta dónde el enemigo cubre o bloquea la mente del ser humano. Dice el apóstol Pablo que tiene la mente cauterizada, o sea, quemada con un cautín, y que no pueden entender. Usted y yo debemos de hablar como el Señor nos recomienda en su palabra. Hablar palabras de edificación, palabras que exalten a nuestro Dios, para que el lenguaje nuestro sea manifiesto en todas partes. ¿Quiere ser una persona cada día más santa y que el pueblo se entere de que usted es un hijo de Dios? Háblales de Jesucristo. Y cuando usted habla de Jesucristo, déjeme decirle lo que sucede. Cuando usted llega con un grupito y les empieza a hablar del Señor, las mismas palabras que usted habló de Cristo se convierten en que lo atan para no hablar palabras negativas, para no hablar como el resto del mundo. En el libro de Efesios dice que su palabra nos purifica. Es el agua que nos purifica, que nos limpia, la palabra de nuestro Dios. Mire cómo viene el caso de Jonás. Vamos adelante. Jonás capítulo 1 versículo 4. Jonah 1:4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Recuerde, Jonás iba huyendo de Dios. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y el verso 5 dice: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, todavía más para abajo. Jonás, mire lo que sucede. Si usted y yo, que recibimos un mensaje de Dios, no le hablamos a la gente cuando esté en dificultades va a clamar a sus dioses, y la gente no va a encontrar respuesta. Si vemos un poquito más adelante, nos vamos a dar cuenta que esta gente empieza a entender las cosas. Se dan cuenta quién es Jonás. Desde el momento en que llegó Jonás a la barca, y de seguro que habló con ellos, se dieron cuenta que era diferente. No sabían por qué o qué, pero sabían que su lenguaje y su comportamiento era totalmente diferente. Y lo vemos en el libro de Jonás. Jonás capítulo 1 versículo 6. Jonah 1:6. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Ya nosotros ya pusimos los monos y las estatuas de cabeza, y todo sigue igual, nadie nos responde. Dice: pero tú también tienes que tener uno, ¿no? Clama a ese que tú tienes. Quizás él sí haga algo a favor de nosotros. Y le preguntan algo que llama la atención. Entonces le dijeron ellos, Jonás 1:8, Jonah 1:8. Entonces le dijeron ellos:
Mire, le hacen 4 preguntas. Querían investigar quién era Jonás, estaban para hundirse. Y le preguntan: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Se dieron cuenta que el único que podía saber la situación, las condiciones, los problemas que estaban aconteciendo, vienen, y el único que puede saber por qué razón es el Hijo de Dios, la hija de Dios. Hace unos años atrás viene un hombre que venía con un abogado que algunos conocieron por acá, y era el tercero, el que quedó en tercer lugar en la presidencia de México de Peña Nieto. Y bien, estábamos allí tomándonos un café, y me dice a mí, me hace la pregunta: oiga, usted, ministro, ¿me podría decir por qué el problema tan terrible que existe en México, quiénes son los culpables de que este problema exista en nuestra tierra? Estoy hablando, fue el tercero en esa presidencia, en ese sexenio. Y luego entonces ¿me podría decir usted algo de lo que Dios dice? ¿Quién es el culpable? Y le respondo: no lo pensé 2 veces. El culpable de la condición de nuestros países, de nuestros pueblos y de nuestras familias, el culpable es el creyente, es la iglesia. ¿Cómo que la iglesia? Es la iglesia, porque Dios puso a la iglesia como la luz del mundo, la puso como la sal. Y si la iglesia pierde su sabor, dice Jesucristo, no sirve para nada sino ser echada allá en un muladar y ser hollada por las bestias. Y la luz que Dios ha dado, la iglesia es la responsable de las condiciones de los pueblos. La situación que estaba aconteciendo con Jonás, el culpable, se dieron cuenta estos hombres: el único culpable aquí eres tú. Tú eres el único que tienes la luz. Tú eres el único que tienes el conocimiento. Dinos por qué. Y le hacen 4 preguntas. Y vean, las preguntas son muy interesantes. Primeramente le preguntan: ¿qué oficio tienes? Les voy a hacer la pregunta a ustedes: ¿qué oficio era el oficio de Jonás? Profeta. Profeta. Diga usted conmigo: profeta. Pero no va a responder de esa manera. Les responde de las 4 preguntas que le hicieron solamente una. Dice: primeramente, dinos qué oficio tienes y de dónde vienes. ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Las 4 preguntas que le hicieron. Él le respondió: soy hebreo. Era racista hasta los cabellos. Jonás: soy hebreo. Y luego dice: y temo a Jehová. No le habían preguntado, sino más la única que respondió: soy hebreo. ¿De qué pueblo eres? Y temo a Jehová. Temía a Jehová. Si algo podemos ver en Jonás, que el único que no tenía era temor a Jehová. Y eso es cuando usted se encuentra con la gente. Hay muchos cristianos, y cuando les hacen la pregunta: ¿y tú eres qué? Y yo soy cristiano. Yo soy cristiano y temo a Dios. Oye, pero hoy es domingo, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Es que pues tengo mucho trabajo. Tengo mucho trabajo. Y así lo hacen en un domingo, lo hacen el que viene. Hay personas que duran meses y se presentan en la casa de Dios por allá en el tiempo de resurrección, o en el tiempo de crucifixión, o en el tiempo que es también de Navidad. Y el día de las madres, porque quieren honrar a la madrecita, y solamente en ese día. El día del padre, pues hay más o menos. No es tan atractivo, ¿verdad? Y con eso se excusan, y con eso se quitan el compromiso. Y Jonás, por eso les digo que es un ejemplo que nosotros parecemos tanto a la actitud de Jonás. Pero hay que desechar eso, porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice: y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Aparte de ser desobediente, rebelde, chiqueado, empieza a manifestar actitudes de mentiroso, porque no tenía temor de Jehová. No lo mostró en ningún momento. Ahora veamos Jonás capítulo 1, por eso lo estudian tanto los judíos. ¿Por qué Dios le pasó tantas a Jonás? ¿Por qué Dios lo dejó hacer tantas cosas y actuar de tal manera y no lo fulminó como a otros? Porque Jonás en su corazón miraba a Dios como se mira a un papá. Es lo único buenísimo que encontramos en Jonás. Jonás, Dios no era para él su señor, era su papá. Y lo tenía chiqueado. No lo tenía Dios, él se sentía así. No vaya a cometer un error allí. Dios no chiquea a nadie. Amén.
Él se sentía de esa manera, y conforme la fe, Dios responde. Dios responde. Y la fe de Jonás era que Dios le pasaba todas las cosas. Le pasaba sus caprichos, como el padre a los muchachos apenas tienen 16 años y le piden el carro por ahí con el amigo y se van al cine, después se van a otro lugar y ya no llega como a las 12 de la noche. Ahí está el padre todavía desvelado, y a veces más la madre que el padre, y están mirando a ver si llega el muchacho. Y el muchacho empieza y se quedó. Llega otro día en la mañana, llega el muchacho por allá a las 9 de la mañana. Oye, mijo, ¿y dónde andabas? Es que me quedé con el amigo. ¿Hay algo malo de eso? No, pues quizás no lo haya, pero que sean obedientes, que le diga que se va a quedar con el amigo, que no lo haga así, lo agarre a usted de sorpresa y lo deje allí desvelándose, ¿sí? Ustedes están pensando, ¿le pasaría esto al pastor? El verso 15, Jonah 1:15. Y tomaron a Jonás después de hablar e investigar de qué era la razón por la cual estaba sucediendo y estaban a punto de ser destruidos, y lo echaron en el mar, y el mar se aquietó de su furor. Y dice, verso 17: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿A cuánto les gustaría ser comido por un pez? Allá, la Biblia, a nosotros acá le enseñamos que una ballena, ¿verdad? Es un gran pez. Posiblemente haya sido una ballena, posiblemente haya sido un tiburón. La cosa es que Dios no se lo permitió. Ponga atención. Jonás, lo que es un muchacho rebelde, Jonás, hasta que no estaba en el vientre del pez, hasta entonces dejó su orgullo y clamó a Dios. Hasta estar en esa condición. Y así muchos creyentes le vienen los golpes de un lado y por otro. Está el creyente como si fuera una piñata, golpeado por todos lados. Y déjeme decirle, hasta que no está tirado en el suelo, en una cama, a veces se acuerdan de Dios. No hay razón para qué. ¿Sabe que Dios nos escogió a todos para que predicásemos el evangelio? Prediquemos el evangelio en nuestra casa. Prediquemos el evangelio a los vecinos. Prediquemos el evangelio a los que están alrededor de nosotros. Porque si nos va bien a nosotros, les va a ir bien a ellos. Si nos va mal a nosotros, también no hay esperanza para ellos. ¿Sí? Déselo a nuestro Dios. Vea cómo, estando en el vientre del pez, imagínese cómo se sentía Jonás allí. Dice que las algas se le enrollaban en el cuello y empieza tantas cosas. Dice el versículo Jonah 2:7, Jonás 2:7. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y luego empieza a dar unas declaraciones que nos revelan sabiduría, pero que usted lee las escrituras y lee al último los versículos últimos del libro, hubiera dicho, pero qué tragedia, Jonás no aprendió nada. Dice, los que siguen vanidades, está hablando Jonás, los que siguen vanidades ilusorias, cosas temporales, cosas que son atractivas al momento. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, son su misericordia abandonan. Los que andan tras de las cosas de la tierra, los que quieren enriquecerse y pasar buenos tiempos olvidándose de su Dios. Dice la escritura, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y volvió Jonás a la tierra. Sí, creo que qué experiencia. No hay otro hombre. Sabe que de todos los profetas de los cuales habló nuestro Señor Jesucristo, claro que Isaías habló muchísimo de él, y David habló bastante de él, pero uno de los que habla con un detalle muy específico con respecto de su muerte fue de Jonás. Jonás es el que nos declara al momento de Jesucristo, ponerlo como ejemplo, el que nos revela el secreto de cuánto tiempo estaría Jesucristo en la tierra, más que ningún otro profeta, con sus acciones. 3 días y 3 noches. Fue muy interesante. Jesucristo lo usó para dar ejemplo de cómo sería la resurrección del mismo, a Jonás. Y dice en el capítulo 13, versículo 1,
Jonah 3:1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Dios es un Dios de primeras oportunidades y también Dios es un Dios en su misericordia de segundas oportunidades. Si dejaste de hacer lo que Dios te recomendó, en este momento yo te recuerdo, levántate y haz lo que Dios te recomendó. Habla de Dios como hablabas hace una década. Habla de Dios como canta a Dios como cantabas hace una década. No desmayes. Actúa en el temor de Dios, que esta será tu sabiduría. Le dice el versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Lo mismo que le dijo hacía un tiempo atrás, unos días atrás. El mismo mensaje. El mensaje de Dios para nosotros los cristianos y para los miembros de la iglesia Cristo viene es que hablemos a tiempo y fuera de tiempo. Es que adoremos a nuestro Dios en los momentos que se nos permita y que se nos conceda la oportunidad de hacerlo. Es que hablemos a las personas que están a nuestro alrededor que la salvación viene del cielo y de un ser divino que se llama Dios de los ejércitos, Jehová, Cristo Jesús, o como usted lo quiera presentar. El Dios salvador de toda la humanidad, el que no quiere que ningún alma se pierda, el que quiere que todos los hombres y mujeres seamos salvos. Bendígalo con su ofrenda. Verso 3 y dice: y se levantó Jonás. Ahora sí, ya iba en obediencia, pero con una actitud. Es increíble. Hace unos momentos, un día estaba en el vientre del pez, donde estaba clamando a Dios, y ahora viene y va caminando por la calle principal de Nínive, y solamente con el mensaje, pero iba de un mal gusto, como usted a veces trae a algunos de sus hijos a la iglesia, los trae a la fuerza y sienten como si usted los fuera a poner a trabajar o los va a meter a la cárcel. Le dice: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, diga conmigo, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y luego dice Dios: y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. 3 días en el pez, en el vientre del pez. 3 días le llevó para predicar el mensaje. 3 días, una ciudad gigantesca, 120,000 personas, pero la forma en que estaba construida la ciudad era muy larga. Le llevó a Jonás 3 días predicando. Hubiera de usted de decir, yo también lo pensaría, este hombre se arrepintió y fue transformado por lo que le aconteció. A veces que miro yo cristianos que están en situaciones, y si empiezan a apartarse del Señor, de pronto les viene algún juicio, y están allí tirados o están en situaciones bien precarias, y oramos por ellos o por ellas, y Dios hace un milagro, y uno asume que las cosas van a cambiar. A los 5 o 6 meses vuelven a lo mismo, y se alejan lo más posible de la congregación y de la hermandad de la iglesia. Yo he tenido casos donde he visto personas que Dios los ha libertado de enfermedades mortales. Y a veces me he preguntado, esta persona va a servir al Señor, y lo sirven al Señor por unos meses y después se apartan. Déjeme decirle que no hay milagro que el hombre reciba que le ayude a caminar con Dios si no hay fe en el corazón, si no hay obediencia. Es la obediencia la que Dios recompensa. Los milagros sí son el pan para los hijos, pero déjame decirte que nunca debemos ser hombres o mujeres desagradecidos. Agradecer a nuestro Dios constantemente. Termino ya con esto. Jonás capítulo 4 versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Sigue siendo caprichoso Jonás al final? Se quedó, usted ya conoce la historia, es una enramada por allí. Dios le hace que nazca una calabacera y que tira las guías por encima de la enramada. Estaba el calor muy fuerte, como se pone acá en agosto, aquí en Texas. Y estaba Jonás, y luego para todo esto, Jonás creo que era hasta pelón. Y no pasó por México donde se había podido comprar un sombrero de charro de esos grandes, sino que ahí estaba y le brillaba el coco a Jonás, y Dios le pone una calabacera encima, y estaba Jonás disfrutando de la brisa que el Señor le mandaba.
y estaba mirando aquel pueblo de Nínive, y empezó a ver que empezaron estos hombres a vestirse de cilicio, a ayunar, tanto ellos como los animales, a clamar al Dios de Jonás. Y la escritura dice que el mismo rey, cuando se enteró, hizo lo mismo y hizo que todo el pueblo lo hiciera. Y todo el pueblo se convirtió a Jehová. Y el evangelista caprichoso estaba allá. Déselo fuerte a nuestro Dios. Y a otro día el Señor, dice la escritura, que le mandó un fuerte sol, quemó la calabacera, y luego después un viento tiró todas las hojas, y quedó otra vez Jonás expuesto a la calor. Y le dice, estaba ahí, ¿cómo se dice? Enojado. Voy a usar la palabra más simple, porque estaba totalmente fuera de sí. Y luego le aparece Dios y le dice, usted conoce la historia, ¿estás enojado, Jonás? Ándale, está la muerte. Yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, pero a todos esos hombres que habían de morir. Hubieran de morir. Esas gentes nos han hecho daño, todos por décadas nos han hecho daño. Han hablado mal de nosotros, nos quitan las cosas que tenemos. Y ahora me mandas, y ahora míralos todos allí arrepintiéndose y clamando a ti. Y tú, como eres misericordioso, los perdonaste. Y a mí, el profeta, ¿qué es lo que me van a decir cuando vuelva a Israel? Jonás, tú dijiste que Nínive iba a ser destruida y ahora no se cumplió. ¿Eres un profeta falso? Jonás buscaba excusas por todos lados. Y le dice, estás muy enojado hasta la muerte. No sé por qué no me quitas la vida. ¿Cuántos cristianos en algún momento, yo espero que no haya ninguno aquí en la iglesia Cristo Viene, que le dicen al Señor, Señor, ¿por qué no me llevas? Que nunca jamás, porque el Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros. Que hablemos a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Honre a nuestro Dios con su ofrenda de palmas. Si hay algo que aprender de Jonás, de dos cosas que me gustaría que quedaran en su corazón. Una, de que él miraba a Dios como su papá. Cuando ora usted con Dios, ¿cómo le llama? ¿Cómo le dice? ¿Cómo habla con él? Y yo, todas las expresiones de cariño que pueda encontrar allí cuando estoy orando, las presento delante de mi Dios. Papito tan lindo, tan bueno. Le saco todas las cosas que mi vocabulario me permite. ¿Por qué? Porque yo sé que le agradan al papá escucharlos, las palabras de expresiones de adoración. Tratar, entender que Él es nuestro Padre, de que Él está con nosotros. Aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaren, dice la escritura, Jehová siempre estará con nosotros. Él siempre nos va a andar con nosotros, no nos va a dejar solos. Amén. Él está con nosotros. Así que darle gracias a nuestro Dios y no tratar de no ofenderlo, y ni tampoco ser caprichosos, obedecer. Si el Señor te dio un ministerio, no lo sueltes. No lo sueltes hasta que te digan las autoridades de la iglesia, ¿sabe qué? Que usted ya no puede seguir en ese ministerio. Entonces tranquilo. Pero mientras usted hable de Dios, hable de su papá, presente al Padre creador del universo, que es su Padre, preséntelo ante el público, ante su familia. Hable de lo que Dios le recomienda. ¿Para qué? Para que Dios lo bendiga a usted y bendiga a todos los que le rodean. Amén. Déselo fuerte a nuestro Dios, iglesia. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Les invito a que se pongan de pie. Dos cosas que me gustaría que dejar en sus corazones. Número uno, que siempre como hijos veamos a nuestro Dios como nuestro Padre. Abba, Padre. Así como cuando estaba su niño pequeño y lo abrazaba, le daba abrazos, le daba besos. Que usted mire a Dios como su Padre. Cuando esté cumpliendo con sus responsabilidades, lo mire como su Señor. Cuando Dios lo manda a hacer algo, cuando lo manda a hacer algún trabajito en la iglesia, cuando está en algún ministerio, que lo mire como su Señor. Mirar a Dios como nuestro Señor quiere decir que lo obedecemos. Amén. Siempre miremos a nuestro Dios como nuestro Padre. Y después, no hacer las cosas que Jonás practicó, porque definitivamente a Jonás lo libró el Señor. Quizás otras personas no tengan la misma oportunidad o el mismo favor. Como está allí, le voy a invitar que incline su rostro. Vamos a participar de la cena que acostumbramos hacerlo aquí en la iglesia, primer domingo del mes. Extendiendo sus manos hacia este lugar. Padre, creador del universo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos honra y damos gloria, clamamos a ti, Señor, pidiéndote que nos concedas el favor de participar del pan y de la cena.
de estos elementos que tenemos delante de nosotros, Señor Dios, y delante de ti, los cuales nos dejaste para que recordásemos, tuviéramos memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual en este momento, Señor, por oración, Padre Celestial, y palabra de santificación sobre el pan en este día, clamamos a ti, Señor Dios, que los extraigas del mundo común, Señor, y los transformes en elementos sagrados. Que al momento que nosotros los tomemos, Padre Celestial, no solamente nos bendiga en la forma física, sino espiritual. Te pido, mi Dios Todopoderoso, que nos tengas a todos los presentes que vamos a tomar del pan y del vino, nos tengas por dignos, Señor, de hacerlo, y que conozcamos que lo estamos haciendo recordando lo que Jesucristo hizo a favor de nosotros en la cruz del Calvario y en la tumba. En Cristo Jesús te pedimos, santifica este pan, fruto de la tierra, y este vino, fruto de la vid. En Cristo Jesús. Amén. En amén. Déselo a nuestro Dios, pueblo. Y así le invito a que acompañemos a nuestra hermana Mari Carmen con la oración que hacemos cada vez que tomamos el pan y el vino. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kishanu bemizvotav, betzivanu li'elik neshet Shabbat. Bendito eres tú, oh Creador del universo, que nos bendijiste con tus mandamientos y nos ordenaste a encender las luces de las velas del Shabbat. Amén. Así déselo fuerte a nuestro Dios. Y así como acostumbramos a hacerlo en la orden que lo hacemos, así tomando el pan en su mano, le invito a que lo levanten alto y declaremos la palabra de nuestro Dios, que dice de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Tomemos el pan. Así de la misma forma, levantando la copa, dice la palabra de nuestro Dios: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos de la copa.